estudiantes, les doy la cordial bienvenida a este segundo encuentro sincrónico de la materia de Derecho Civil, sucesiones. Derecho Civil 5 sucesiones como parte del programa de formación de grado para abogados en el convenio con la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En la tarde de hoy, pues vamos a seguir con lo que es el tema 2, el tema de las sucesiones, que es un tema que está relacionado con la transmisión de la titularidad. Hablamos como la relación jurídica de patrimonial, puede ser por actos entre vivos en este caso por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte, o mejor conocida o comúnmente como sucesión, es la transmisión de la titularidad de las relaciones patrimoniales de una persona que fallece, en este caso el de causante, que denominaremos herederos o legatarios, y la sucesión por causa de muerte, mortis causa, que puede ser testamentaria, legítima o mixta, en este caso. Testamentaria, como su palabra lo indica, que es por testamento, intestado o intestado, o sea, sin testamento, cuando la ley entra a definirla. Y tenemos pues las dos clases de sucesión, el derecho de sucesiones o el derecho de hereditario. Esto es aquel conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular la transmisión del patrimonio de una persona que fallece a sus herederos o legatarios. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es toda la masa o todos los derechos y obligaciones capaces de ser valorados o susceptibles económicamente del cual es titular una persona. ¿Qué sería entonces la herencia? La herencia o masa hereditaria es la masa patrimonial que deja la persona que fallece a sus herederos. Sin embargo, consideramos necesario hacer una acotación. Siempre que hablemos de herencia dejada por el cujus, no estaremos refiriendo solamente a su capital propio, es decir, es el conjunto de relaciones jurídicas integrantes de su patrimonio, activos y pasivos, a la hora de su muerte, el cual debe ser transmitido de los unos a los otros. Allí hacemos énfasis en el artículo 883 de nuestro Código Civil, el 151 y el 156. Tenemos la determinación de la masa hereditaria causada cuando el de cujus está bajo el régimen de comunidades gananciales. Cuando está bajo el régimen de comunidades gananciales, que es cuando la persona se casa pero no ha celebrado capitulaciones matrimoniales. Hay dos formas. Si antes de casarse o durante el matrimonio la persona establece las capitulaciones matrimoniales o a falta de capitulaciones matrimoniales, se abre el régimen de comunidades gananciales. Cuando esta persona, ejemplo, está casado y está bajo el régimen de comunidades gananciales, el régimen, el conjunto, el cujus con trabajo matrimonio celebrado previamente, las capitulaciones matrimoniales, que también se pueden establecer, anteriormente se hacían antes del matrimonio, hoy lo podemos hacer en todos los momentos, aún después de casados. Si el de cujus con trabajo matrimonio celebrado previamente, capitulaciones, los problemas de determinación de la masa hereditaria se simplifican extraordinariamente, porque lo suyo es suyo y lo mío es mío. Pero el problema se suscita cuando no hay capitulaciones matrimoniales y cuando se abre lo que es el régimen de la comunidad de gananciales. En este caso, lo correspondiente a su parte es el régimen de gananciales, en este caso de fallecer. Es decir, el 50% de los bienes y ganancias habido en la comunidad de gananciales, así como los pasivos existentes, porque recordemos que se heredan los activos y los pasivos. Esa participación del cónyuge sobreviviente le corresponde de pleno derecho por haber constituido conjuntamente con su cónyuge una comunidad donde los gananciales, bienes o ingresos que han sido percibidos por esta sociedad de dos personas se reparten en partes iguales, 50% para cada uno. Cuando no hay capitulaciones matrimoniales, cuando vamos al régimen de comunidades gananciales, donde no se realizó previamente la formalidad de las capitulaciones matrimoniales, la masa patrimonial se divide entera 50 y 50. Cada uno le corresponde el 50%. Por eso cuando fallece el cónyuge, bueno, María está casada con Pedro, fallece Pedro, María hereda el 50% que le corresponde por el régimen de comunidades gananciales, más una parte del otro 50% que le queda a los hijos en caso de que existan hijos.
toma una porción igual a la porción que le corresponde a los hijos, más el 50% que le corresponde. También es aplicado no solamente a los activos, sino también a los pasivos. Si nosotros nos vamos al artículo 148 de nuestro Código Civil, dice que entre marido y mujer, si no hubiese convención en contrario, son comunes de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Esta comunidad de bienes gananciales inicia el día que se contrae matrimonio. Eso lo encontramos en el 150 del Código Civil. ¿Cómo determinamos el monto de la comunidad de gananciales? Dice, serán repartidos 50% entre la masa hereditaria, la parte del cónyuge fallecido, y el otro 50% para el cónyuge sobreviviente. Hay que sumar todos los activos y pasivos que tenga la comunidad matrimonial para la fecha de la apertura de la sucesión y luego asignar la mitad de la suma resultante a la masa y la otra mitad al cónyuge sobreviviente. O sea, se parte en 50 y 50. Hay que tomar en cuenta que tal vez el cónyuge sobreviviente pudiera tener bienes propios, por lo cual, ¿cuáles son los bienes propios? Supongamos que Carlos se casó, pero Carlos antes de casarse ya tenía un apartamento. Nosotros decimos, ah, pero ese apartamento lo tenía antes, o sea, no entra dentro de la comunidad de régimen de gananciales. Ese 50% de los gananciales producidos por esos bienes propios deberían ser abonados por el sobreviviente a la masa hereditaria. Los gananciales, al producirse la apertura de la sucesión, por corresponder esa porción al decúmulo, hacia la persona que fallece, siendo su destino de inmediato la masa hereditaria. Cuando el fallecido deja hijos de un matrimonio o de una unión anterior, ya que la suma a pagarse al cónyuge sobreviviente en la práctica significa una disminución del activo hereditario del cual van a participar. Tengo pues un ejercicio práctico para que veamos. Dice, Juan Díaz contrae matrimonio sin celebrar capitulaciones matrimoniales, es decir, por el régimen de comunidad de gananciales. O sea, la persona se casó y no celebró capitulaciones matrimoniales. Pero Juan había comprado un apartamento en el año 1998. Juan compró un apartamento en 1990, perdón, pero se casó en 1998 y no hizo capitulaciones matrimoniales. Juan, estando casado con María, vendió ese apartamento que él había comprado antes y se mudaron a un nuevo apartamento, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, si la persona no vendió ese apartamento en el edificio Campo Claro, un ejemplo, cuando fallece esa persona, ¿qué pasa con ese apartamento, con esa casa que había sido adquirido por él? ¿Qué pasa con ese apartamento que ya había sido adquirido? La pregunta del millón, ¿entra o no entra en el régimen de comunidad de gananciales? Dice, el 50% del capital que logró reunir la comunidad de gananciales, ¿qué es la comunidad de gananciales? Todo lo que hicieron ellos en el matrimonio, compraron una finca, compraron un carro, todo eso se divide en 50%. El otro 50% que le corresponde a Juan, un porcentaje va a la viuda y la otra parte que no no es herencia, sino simplemente su participación en la comunidad de gananciales, que se disolvió con la muerte de Juan. Entonces, ¿qué porcentaje le corresponde a él? Dice, esa participación dineraria de ese apartamento anterior no es herencia, le corresponde a Antonia, por la parte que le corresponde una parte dividida como si fuera hijo. ¿Por qué? Le corresponde una parte por estar casada con Juan y formar parte de una comunidad de gananciales que se disuelve con la herencia. Quiere decir que la parte que le corresponde a ese apartamento, el 50% que le corresponde, que va a la parte de sus hijos, toma una porción la esposa, pero no el 50% de ese apartamento. O sea, todo lo que estuvo en ese régimen, en esa comunidad de gananciales, yo les voy a pasar el ejercicio por escrito para que ustedes lo evalúen. Toda esa comunidad de gananciales se divide 50 y 50, pero las cosas que fueron adquiridas antes del matrimonio entran en otro régimen, en otra división. Obviamente a la cónyuge sí le corresponde una parte, pero no le corresponde el 50% de ese bien.
Yo les voy a pasar el ejercicio y se lo voy a pasar con la resolución. Serían los bienes propios del decujo de la persona que falleció. Entonces dice, el valor del apartamento tal a la apertura de la asociación es un bien propio de Juan que adquirió antes del matrimonio. Lo hemos estimado en 650 bolívares. Quiere decir que le corresponde, será repartido entre los 4 herederos a partes iguales, 3 hijos y la cónyuge. La última parte, la división de ese apartamento se divide entre partes iguales, entre los hijos y la cónyuge. Hay 8 hijos, más la cónyuge 9, se divide entre 9. ¿Por qué? Porque este bien no entra dentro de esa participación, ni tampoco está dentro del régimen de la comunidad de ganancial. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en ese tema de los bienes. Yo siempre lo decía, a veces en la parte de la representación, cuando la persona no tiene esposo, perdón, no tiene hijos y fallece, va un porcentaje para el cónyuge, para el esposo y el otro porcentaje para sus padres. Cuando la persona tiene hijos, se divide el 50% para la esposa y el otro 50% se divide entre el número de hijos y una porción igual para la esposa. O sea, la esposa hereda el 50 más una porción igual como hija. En el caso tal de que la persona no tenga hijos, solamente tenga esposa, entonces entra el 50% para la esposa y el otro 50% para los hermanos. Si ha fallecido alguno de los hermanos, los sobrinos también pueden venir a heredar. Entonces ya vemos que en línea descendente sí hay esa representación. A falta de hermanos, pues están los sobrinos. En ese caso, los hijos nunca son excluidos y el cónyuge tampoco nunca es excluido. Pero a falta de hijos, el cónyuge reparte o comparte con los padres de la persona que fallece. Entonces, esta línea ascendente, descendente y colateral, pues debemos manejarla. Yo les voy a pasar este ejercicio porque es bastante largo para que ustedes lo analicen. Dice, la apertura de la asociación se da en el momento que ocurre en el deceso o que fallece la persona. No he cambiado la lámina. Y se hace en el lugar del último domicilio donde ha establecido la vivienda principal o el domicilio de la persona. El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. Las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separados legalmente de bienes podrán en todo caso hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el derecho venezolano. El derecho donde se produce la apertura de la sucesión será aquel lugar donde reside el difunto para el momento de su deceso. Entre lo que es la capacidad para suceder, la vamos a encontrar en el artículo 808 de nuestro Código Civil. ¿Quiénes son los incapaces para suceder? Lo que es la incapacidad para suceder, los indignos y la rehabilitación de los indignos, la indignidad del progenitor no daña al hijo o hijo descendiente. Y tenemos las formas de suceder. Tenemos la sucesión intestada, que es la sucesión por derecho propio o la sucesión por derecho de representación. Se dice que la sucesión es por derecho propio cuando el llamado lo formula la ley directamente a la persona. ¿Qué no quiere decir? Bueno, cuando no hay testamento, entonces se abre la sucesión porque no hay testamento y viene a regirse por las normas establecidas en nuestra normativa venezolana. También tenemos lo que es el derecho de representación. El orden de suceder. Esto es un tema importante que es la sucesión legítima o intestada, o sea, con testamento. Al no existir testamento del decujo contentivo de la expresión de su voluntad con respecto al destino de sus bienes o en caso de haberlo, no hubiese un pronunciamiento del testador sobre la totalidad de los bienes sobre los cuales puede disponer o por alguna causa las disposiciones testamentarias se vuelven ineficaces, procede la sucesión legítima o intestada.
que actúa como norma supletoria de esa voluntad del decuje de la persona que fallece no manifestada. La sucesión legítima o intestada se rige de conformidad con el orden de suceder establecido por la ley. Los artículos 822 al 832 se refieren al orden de suceder. En cuanto a la vocación hereditaria de los hijos y de los descendientes, al padre y a la madre y a todo ascendiente, o sea, padres, madres, abuelos, suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. ¿Cómo se comprueba la afiliación? Bueno, con el acta de nacimiento, donde establece quién es el padre y quién es el hijo, o con una demanda de inquisición de maternidad o de paternidad, si el caso lo requiere, con una sentencia definitivamente firme. El legislador ha estructurado el orden de suceder de acuerdo a la importancia de los efectos, dado por sentado que el amor hacia los hijos, hacia el cónyuge y sus descendientes tiene mayor peso que cualquier otro, de manera que el padre, la madre y todos los ascendientes lo suceden sus hijos o sus descendientes en relación a cualquier otro pariente. La afiliación de los descendientes con relación al causante debe estar comprobada legalmente. De allí que en una sucesión la aparición de un descendiente con filiación legalmente comprobada deja por fuera de la herencia a cualquier otro pretendiente que no tenga el mismo grado de comprobada consanguinidad con la persona que fallece con respecto al causante. Es decir, que con el descendiente en la sucesión del progenitor solo heredan sus hermanos cuyas filiaciones también estén legalmente comprobadas. El cónyuge del decujus no separado de cuerpos y de bienes para la fecha de la apertura de la sucesión, que toma una parte igual a la de un hijo y en el caso de que se haya producido la representación por la premuerte de alguno de sus hermanos, el hijo del decujus concurrirá con sus sobrinos. Vocación hereditaria del cónyuge concubino sobre su sobreviviente. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, ya sea por mutuo consentimiento o ya sea contenciosa. Es importante el encabezado del artículo detenidamente, pues instituye la vocación hereditaria del cónyuge. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge. Dice así el artículo 823. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate. No se establece en este enunciado ninguna restricción, de manera que queda consignada la vocación hereditaria del cónyuge. A continuación se enunciará de manera específica quiénes estarían restringidas dicha vocación. Estos derechos sucesorios cesan con la separación de cuerpos, en este caso, ya sea por mutuo consentimiento o contenciosa. La separación de cuerpos está prevista en el artículo 188 de nuestro Código Civil como una forma de suspensión de la vida en común. Sin embargo, el vínculo matrimonial se mantiene hasta producirse el divorcio. Para esta separación solo se requiere el mutuo acuerdo. Si ambas partes así lo deciden, en este caso, si la separación de mutuo acuerdo dura más de un año, después de haber sido homologada, el juez, hoy en día juez de municipio, si no hay hijos menores, en caso de haberlos, el juez del tribunal podrá pasar a ser como causal de divorcio, transcurrido un año de la separación de cuerpos. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año sin haberla declarada después de declarada la separación de cuerpos. Esto ahí establece. Herencia del cónyuge sobreviviente, artículo 824. El viudo o la viuda concurren con los descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo. Una vez establecida la vocación hereditaria del cónyuge, el artículo 823 le toca a este artículo definir el quantum de la participación y a tal efecto le otorga la misma cuota hereditaria que le adjudica a cualquiera de los hijos del causante. En cuanto al patrimonio, en cuanto a la partición, el 50% del capital de la comunidad conyugal que formó con el difunto no es herencia y fue constituido desde el punto de vista legal, que es el que debe privar en el texto, de acuerdo a lo que se conoce como la comunidad de gananciales, que es la que se forma cuando dos personas se casan. Dice, tenemos en concordancia, dice, de modo que el cónyuge sobreviviente es propietario de la mitad de los bienes de la comunidad conyugal.
Si no contrajo matrimonio por régimen de capitulaciones, ese 50% es precisamente la mitad de los gananciales o de los beneficios obtenidos durante el matrimonio. O sea, ya le corresponden, ¿sí? Y si lo recibe a la muerte del cónyuge es por disolución forzosa de la comunidad de gananciales. Quiere decir que este 50% no es herencia, este 50% es el 50% que le corresponde al cónyuge. La herencia real del cónyuge sobreviviente viene a estar determinada según el artículo 824. El viudo o la viuda concurren con los descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo, de manera que el cónyuge hereda como si fuera un hijo del de cujos. Tenemos el artículo 883, 151, 156, 141, 148, 824, 993, 823 y 883 del Código Civil. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que el señor Pedro está casado con la señora Carla. Ambos han procreado en unión matrimonial 2 hijos. A y B. Al fallecer el señor Pedro, su herencia se dividirá entre 3, porque la señora Carla, de acuerdo al artículo 824, tomará una parte igual a la de un hijo. La herencia dejada por el señor Pedro se distribuirá entre los 3 hijos, A y B, y su cónyuge, la señora Carla. Quiere decir que del 100%, cuando fallece una persona, se reparte un 50%, pero el otro 50% le corresponde al cónyuge como la parte que le corresponde por la comunidad de gananciales, que se estableció o que se generó el día que contrajeron matrimonio. Cuando al de cujos no le sobreviven hijos, tenemos el artículo 825. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada se difiere conforme a unas reglas. Habiendo ascendientes, o sea, padres y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y esta es la otra mitad, la mitad al cónyuge y la otra mitad a la línea ascendente. En este caso sería a los padres de la persona que fallece. A falta de ascendientes, o sea, al no haber padres, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos, y en caso tal de que haya fallecido algún hermano, por derecho de representación suben los hijos de ese hermano. A falta de cónyuge, o sea, al no haber cónyuge, fallece Pedro Pérez, pero Pedro Pérez no está casado. Al no haber cónyuge, heredan los ascendientes, en este caso, sus padres, hermanos y sobrinos sucederán al de cujos o otros colaterales consanguíneos. Entonces tenemos que ver cómo se establece esa línea ascendente o descendente o colateral en el régimen de comunidad, en el régimen de partición. Siempre vamos a recordar que ese 50% que le corresponde al viudo, a la viuda, no es herencia, es el 50% que le corresponde cuando se instituyó el régimen de comunidad de gananciales que está establecido entre nuestra normativa civil venezolana. Hay muchos ejemplos, yo les voy a pasar varios ejemplos, varios casos prácticos para que puedan desarrollar en casa, porque nosotros tenemos que entender qué pasa con los bienes que la persona haya adquirido antes del matrimonio. ¿Qué pasa con los bienes que la persona adquirió dentro de la comunidad de gananciales que vienen a formar parte de esa masa hereditaria, donde se divide 50% para el viudo o la viuda que quedó viva y el otro 50% se va a dividir entre los hijos y entre la cónyuge en partes iguales? Básicamente, pues eso era lo que yo quería que nosotros pudiésemos por ver de modo tal el tema de lo que es la parte de sucesiones, que tenemos 2 formas de heredar, con testamento, sin testamento, a falta de testamento, y también está la parte mixta, que es cuando la persona deja testamento, pero no incluye a todos los bienes dentro de ese testamento. Entonces hablaríamos de una sucesión mixta, porque la parte que no está testada entra a formar parte de esto la normativa civil venezolana, ¿sí? También podremos hablar de que hay algunas personas que son indignas de suceder. También podemos hablar de que la persona cuando testa no puede afectarle la legítima a alguno de sus hijos, en ese caso que le corresponde. Entonces, es importante ver si la persona al fallecer, qué bienes dejó, si estaba casado, si no estaba casado, si tiene cómo probar, si vivía en unión estable de hecho.
cuántos hijos dejó, si la persona adquirió bienes antes del matrimonio, si la persona hizo capitulaciones matrimoniales que hoy en día, vuelvo y lo repito, las podemos hacer en cualquier momento de nuestro matrimonio, y los tipos de sucesiones, que con testamento o sin testamento, y la forma de partición de esto. También tenemos lo que es la apertura de la sucesión, que se da en el lugar del último domicilio donde haya vivido la persona que fallece. La forma de adquirir a la audiencia, de adquirir la herencia a modo de título universal, donde se adquieren activos y pasivos, y si la persona acepta o no acepta la herencia en un momento determinado. Bueno, el tema de sucesión es un tema bastante amplio. Yo le recomiendo que busquen el libro de Luis Alberto Rodríguez, Manual de Sucesiones. También hay otro manual de sucesiones que yo se le recomiendo en el plan de evaluación, porque realmente el tiempo que nosotros estamos aquí es muy corto para un tema tan extenso. Tenemos la ley de impuestos sobre sucesiones y demás ramos conexos. Cuándo se apertura la sucesión, cómo se hace la declaración sucesoral, o sea, se hace de manera online por una página, o sea, todo este procedimiento que se saca el RIF sucesoral, que se hace ante el CENIAC, uno solo de los hermanos puede representar a los demás. No es necesario que la declaración sucesoral lo haga un abogado, pero si la persona tiene bastante bienes, pues es importante que estés asesorado de un abogado. En este caso, uno de los elementos más cuidadosos y creo que más delicados es el tema de las sucesiones, porque toca la fibra más íntima del ser humano, toca al ser humano como tal. Vemos familias divididas, familias enemistadas, sociedades divididas por el tema de la partición a nivel sucesoral de los bienes cuando una persona fallece. Entonces, pues a falta de testamento, pues se abre ese régimen patrimonial. Bueno, eso es lo que vamos a ver por la tarde de hoy. Espero pues en la próxima clase podamos continuar y podamos tocar algunos otros elementos importantes. No se queden solamente con lo que nosotros estamos viendo aquí. Ustedes en casa también evalúen el material que está allí en la plataforma, y nos vemos para la próxima clase con algunos casos prácticos que les voy a dejar allí en la plataforma como casos prácticos para que ustedes los puedan resolver. Gracias, hasta luego.